Comentario de Jueces capítulo 19. Las consecuencias de una comunidad que ha marginado a Dios de su vida. Este capítulo es el relato más oscuro y perturbador de todo el libro de Jueces, sirviendo como el clímax de la anarquía social y moral de Israel, resumida en la frase recurrente, en aquellos días no había rey en Israel, versículo 1. Este episodio es muy importante para ilustrar el terrible resultado del abandono del gobierno divino y la ley moral. Ella enfatiza que la tragedia de Gabaa muestra la depravación extrema a la que puede caer un pueblo que ha rechazado la luz celestial. Esta historia, sombría y llena de horror, revela la profundidad de la degradación a la cual había llegado la nación israelita. El pecado del levita, al no proteger a su esposa, y la brutalidad de los benjamitas de Gabaa, que repitieron el mismo crimen que había condenado a Sodoma a la destrucción, son un testimonio de que el pueblo de Dios, al apartarse de su ley, cayó en la más baja barbarie. Patriarcas y Profetas, p. 586. El levita, que en capítulos anteriores era el sacerdote mercenario, ahora es la víctima y el catalizador de una tragedia que desataría una guerra civil. En Jueces 19, 1 al 10 se describe el relato del levita, su concubina y la partida de Belén. Aconteció en aquellos días, que hubo un levita que moraba como forastero, el cual tomó para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de la casa de su padre en Belén de Judá. Y levantándose el marido, la siguió. Jueces 19, 1 al 3. Se subraya la irregularidad moral. El relato comienza en un ambiente ya confuso. Un levita, hombre dedicado al servicio sagrado, tiene una concubina. Aunque las leyes de aquel tiempo permitían concubinas, este arreglo muestra la laxitud moral incluso en la esfera religiosa. La deserción de la mujer indica la inestabilidad de las relaciones familiares en esa época. Patriarcas y Profetas, página 586. La irregularidad moral y la falta de cohesión social son evidentes desde el inicio. El levita, sin nombre, como Micaía, y su concubina, una relación de estatus menor que el matrimonio, viven en Efraín. Su viaje a Belén es el inicio de la cadena de eventos. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 428. El suegro de la mujer insiste en retener al levita. 4 días pasan en banquetes y hospitalidad excesiva. Al quinto día, el levita se levanta para partir, pero el suegro lo retiene hasta la tarde, diciéndole: es ya tarde, detente aquí también esta noche. Jueces 19, 4 al 9. La hospitalidad mal utilizada. La hospitalidad del suegro, aunque bien intencionada, fue excesiva y egoísta, demorando innecesariamente la partida. Esta demora fue un factor humano que contribuyó a la tragedia, obligando al viajero a emprender camino en el peor momento, al anochecer, exponiéndolo al peligro. Patriarcas y Profetas, página 586. La excesiva hospitalidad, versículo 4 al 8, retrasa el viaje y obliga al levita a enfrentar la oscuridad en la carretera. Este es el primer error de juicio logístico, causado por la indulgencia y la falta de disciplina en el itinerario. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 428. El levita se niega a pasar la noche con el suegro. Parte con su siervo y su concubina, llegando a las cercanías de Jebús, Jerusalén. El siervo propone quedarse allí, pero el levita prefiere evitar una ciudad extranjera, Jebuseos, y pasar la noche en Gabaa de Benjamín, una ciudad israelita. Jueces 19, 10 al 14. La falsa seguridad. El levita prefirió confiar en la supuesta seguridad de una ciudad israelita antes que en una cananea. Esto demuestra su fe equivocada en la apariencia exterior de la piedad nacional, ignorando que la corrupción espiritual en Israel ya era peor que la moralidad cananea. Patriarcas y Profetas, página 587. La decisión de evitar Jebús, cananea, para ir a Gabaa, israelita, es irónica, pues la ciudad israelita resultaría ser moralmente peor que la extranjera. Gabaa estaba a unos 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 429. En Jueces 19, 15 al 21 se describe la indolencia de Gabaa y la hospitalidad del anciano. Llegan a Gabaa, pero nadie los acoge, y no hubo quien lo acogiese en casa para pasar la noche. Finalmente, un anciano de Efraín, que moraba allí, los acoge, censurando la indolencia de los benjamitas. Jueces 19, 15 al 18. El fracaso de la responsabilidad social.
El rechazo de los benjamitas a ofrecer hospitalidad a un levita y a su familia demuestra el colapso total de las obligaciones sociales y religiosas en Israel. La hospitalidad era una ley sagrada, y su violación exponía al viajero a todos los peligros de la noche. Patriarcas y Profetas, página 587. Gabaa es llamada ciudad de los hijos de Benjamín, versículo 14. La ley exigía la protección del levita y el forastero, Deuteronomio 14, 27. El anciano, también forastero, es el único que muestra bondad. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 430. El levita explica que tienen provisiones, solo necesitan techo. El anciano los lleva a su casa y les da hospitalidad. Jueces 19, 19 al 21. El anciano provee todo lo necesario, agua para los pies, alimento y techo. Su hospitalidad contrasta fuertemente con la indiferencia, y más tarde, la maldad de los gabaítas. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 430. En Jueces 19, 22 al 30 se relata el crimen de Gabaa y la venganza del levita. Hombres perversos de Gabaa rodean la casa, exigiendo al anciano, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que abusemos de él. El anciano ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita. El levita saca a su concubina. Jueces 19, 22 al 25. La repetición del pecado de Sodoma. Este es el momento de la más profunda depravación, una repetición literal del pecado de Sodoma. El anciano, en un intento desesperado por salvar la ley sagrada de la hospitalidad, comete un pecado atroz al ofrecer a su propia hija. Pero el acto del levita, al entregar a la concubina para salvarse a sí mismo, es una cobardía y una crueldad imperdonables. Patriarcas y Profetas, página 587. La exigencia, para que abusemos de él, es un acto de homosexualidad forzada, el mismo crimen que precipitó la destrucción de Sodoma, Génesis 19, 5. La acción del levita, entregar a la mujer, lo convierte en cómplice de la violencia sexual a la que fue sometida la mujer. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 431, los hombres abusan de la mujer toda la noche. Por la mañana, el levita la encuentra muerta en el umbral. Él le dice, levántate, y vámonos. Pero ella estaba muerta. La pone sobre el asno y regresa a casa. Jueces 19, 26 al 28. El silencio del levita. El levita no muestra dolor ni remordimiento por la mujer, sino una fría indiferencia. Su único pensamiento parece ser cómo usar este horror para su propio beneficio y venganza. El silencio y la brutalidad en la mañana son tan impactantes como el crimen de la noche. Patriarcas y Profetas, página 587. La mujer muere por la violencia y la exposición. El levita actúa con frialdad, tratándola como una posesión. Su falta de reacción en el momento del crimen y su frialdad posterior son tan condenables como el acto de los benjamitas. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 432. El levita toma un cuchillo, corta el cuerpo de su concubina en 12 pedazos y los envía a todas las tribus de Israel. Jamás se ha hecho ni visto cosa semejante, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo, y hablad. Jueces 19, 29 y 30. El llamado a la acción. El acto bárbaro de cortar el cuerpo fue un medio terrible y gráfico de llamar la atención de Israel sobre la atrocidad del crimen. Aunque fue un acto de venganza cruel, cumplió el propósito de despertar a la nación de su letargo moral. El mensaje fue un llamado a la acción, reconociendo que la impunidad de Gabaa ponía en peligro a toda la nación. Patriarcas y Profetas, página 588. El corte en 12 pedazos es un antiguo método de declarar la guerra o la necesidad urgente de movilización tribal, similar a un Samuel 11, 7. La atrocidad del acto y el llamado final a considerar la magnitud del crimen preparan el escenario para la guerra civil del capítulo 20. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 432, en resumen, el capítulo 19 narra la espantosa tragedia de un levita y su concubina. La concubina había desertado, pero el levita viajó a Belén de Judá para persuadirla a volver. Después de una hospitalidad excesiva por parte del suegro, el levita parte tarde en el día. Al anochecer,
se niega a pernoctar en la ciudad cananea de Jebús y prefiere llegar a Gabaa en Benjamín, una ciudad israelita. En Gabaa, nadie los acoge, excepto un anciano de Efraín que vivía allí. Mientras el levita disfrutaba de la hospitalidad, hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, exigiendo al anciano que les entregara al levita para abusar de él, el pecado de Sodoma. Para proteger al huésped, el anciano ofreció a su propia hija y el levita sacó a su concubina. La mujer fue abusada toda la noche hasta morir. Por la mañana, el levita la encontró muerta, la puso sobre su asno y regresó a casa. En un acto brutal, el levita cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos y los envió a todas las tribus de Israel, exigiendo una respuesta por el crimen. El colapso de la moralidad y la repetición del pecado de Sodoma. El tema central es que el rechazo a la autoridad de Dios y la ley, el resultado de cada uno hacía lo que bien le parecía, conduce a la depravación total, donde las ciudades israelitas cometen atrocidades peores que las naciones paganas. El pecado no controlado lleva a la barbarie, incluso en la Iglesia. La historia de Gabaa es un terrible testimonio de que los que llevan el nombre de Dios pueden caer en la más abyecta crueldad y sensualidad si el Espíritu de Dios es resistido. La luz del cielo había sido despreciada, y el resultado fue una oscuridad moral más densa que la de las naciones idólatras. Los juicios de Dios son inevitables cuando la iniquidad alcanza tal punto. Patriarcas y Profetas, página 587. La importancia de la ley moral. La Iglesia debe sostener sin compromiso los estándares de la moralidad sexual y la justicia. Los pecados sexuales y la violencia, si son tolerados o ignorados, destruirán la estructura de la comunidad de fe. El peligro de la indiferencia de los benjamitas de Gabaa hacia la ley de hospitalidad y hacia el sufrimiento ajeno es una advertencia. Los miembros de la Iglesia deben mostrar bondad activa y proteger a los vulnerables, no tolerar el mal en su medio. El liderazgo moral. El fracaso del levita en proteger a su compañera es un fallo moral del liderazgo. Quienes tienen posiciones de influencia, incluso un levita viajero, deben ser ejemplos de coraje y justicia, no de cobardía egoísta. La falta de piedad en el corazón de un ministro de Dios conduce a la apostasía y la ruina. Patriarcas y Profetas, página 586.